Capítulo 3. Instintos básicos. Realmente pienso que puedes confiar en tus instintos si eres capaz e inteligente. Tienes que ir contra la corriente. En muchos de los mejores negocios que he hecho, fui en contra de lo que creían los demás y a veces actuaba de una manera muy inesperada. Durante mis primeros 5 años como hombre de negocios, compraba y remodelaba casas en Brooklyn y Queens con mi padre. Decidí que quería ser promotor de bienes inmobiliarios en Manhattan porque ese sector era lo máximo. Aunque mi padre fue muy exitoso, nunca hizo nada allí. Todos me decían que no trabajara en ese lugar, que nunca lograría nada. Yo no tenía dinero, pero me estaba empezando a ir bien en Brooklyn y en Queens. El problema era que no conocía a nadie en Manhattan. En el verano de 1973, la compañía ferroviaria Penn Central presentó una solicitud para declararse en bancarrota. Entre sus activos figuraban estaciones abandonadas en las calles 30 y 60 de la zona oeste. Muchas veces había visto las propiedades abandonadas que tenían frente al río. Eran 100 acres y siempre había pensado que tenían mucho potencial. En esa época, muchas zonas del sector oeste de Manhattan eran consideradas peligrosas debido a los vendedores de drogas y a los refugios del programa de asistencia social del gobierno. Sin embargo, pensé que sería muy fácil recuperar ese sector. Había magníficas casas antiguas de ladrillo en la calle West 84, a pocas cuadras de Central Park, y estaba convencido de que otras personas no tardarían en descubrir el valor real de estas propiedades. La gente me decía que yo no sería capaz de construir en esa zona. Nadie que tuviera sus 5 sentidos estaba interesado en esa propiedad. La ciudad tenía problemas y los promotores de bienes inmobiliarios atravesaban una situación difícil. Además, se estaban otorgando muy pocas licencias para construir nuevos edificios. Sin embargo, yo insistí porque mis instintos me decían que se trataba de algo grande, y después de todo, ¿qué podía perder con intentarlo? Conocí a la persona encargada de vender los activos de la compañía ferroviaria. Lo convencí, hice lo necesario para conseguir los permisos, discutí con la junta comunitaria y fui a la junta de estudios y al departamento de planeación. El resto es historia. Mientras tanto, comencé a renovar el Hotel Commodore hasta transformarlo en el Grand Hyatt. Este proyecto me dio el historial que tanto necesitaba. El 29 de julio de 1974, adquirí la opción de compra de las 2 propiedades que tenía la compañía ferroviaria, las cuales iban desde la calle West 59 hasta la 72, y de la calle West 34 hasta la 39, por $62 millones sin cuota inicial. Esto lo logré porque actué siguiendo mis instintos y no renuncié. Otro negocio fue el edificio 40 Wall Street, que fue el más alto del mundo antes de que se construyeran el edificio Chrysler y el Empire State en 1931. Luego fue el edificio más alto del Bajo Manhattan hasta 1972, cuando se construyeron las Torres Gemelas, y ahora que fueron trágicamente derribadas, el edificio de 72 pisos de 40 Wall Street es nuevamente el edificio más alto de ese sector de Manhattan. Era el año 1993, y el mercado estaba en una situación desastrosa. No me estaba yendo bien en términos financieros. No debería haber comprado nada porque tenía muchos problemas, pero compré el edificio 40 Wall Street por $1 millón. Hace poco rechacé una oferta de $535 millones por él. Es increíble, corrí un riesgo y no fue fácil. Sinceramente, sacar $1 millón en aquella época fue muy difícil para mí. Tenía que correr con los costos del edificio y repararlo. Era mucho dinero. Eran épocas difíciles. Créanlo o no, tuve dificultades para conseguir el $1 millón para comprar el edificio. Si no puedes conseguir $1 millón, es porque tienes algunos problemas serios. Yo estaba mal de dinero. Hablé con 4 o 5 de los promotores inmobiliarios más grandes de Nueva York y les propuse que se asociaran conmigo en ese negocio. No les interesó en lo más mínimo. Me dijeron que era un negocio condenado al fracaso. Varias compañías importantes de bienes inmobiliarios lo rechazaron. Les propuse lo siguiente: compartamos los gastos por la mitad. Yo pongo $500 millón, eran centavos para ellos, pero todos me rechazaron. Una persona me dijo: es un pozo de dinero. Así fue, pues gané mucho dinero con él.
Dos de los promotores con los que intenté asociarme me dijeron que era el mejor negocio que se habían perdido. Si hubieran tenido el instinto de ir contra la corriente y aportar $500,000, habrían ganado $270 millones o incluso más. La única persona que vio posibilidades en ese negocio fue un brillante promotor inmobiliario llamado Jerry Speyer, de la firma Tishman Speyer. A pesar de lo que todos me decían, yo estaba convencido del valor de 40 Wall Street, un edificio de 72 pisos con un total de 1,3 millones de pies cuadrados. Podía amortizar la inversión solo con rentar la tienda de departamentos que había en el primer piso. No había posibilidades de perder. Sin embargo, las propiedades en esa zona de Manhattan no eran atractivas y pocas personas percibían el valor del edificio. Pero seguí mis instintos, pagué $1 millón y el riesgo valió la pena. Me gusta ir contra la corriente. Creo que es importante seguir tus instintos si crees que tienes el talento. En realidad, el negocio fue mucho mejor, pues conseguí esta propiedad por nada. Discutí la evaluación de impuestos sobre ella y logré conseguir una reducción de $4 millones. Llegué a un acuerdo con la ciudad por una suma de dinero más alta que la que había pagado. Luego recibí el reembolso por concepto de impuestos, así que compré el edificio por casi nada, y actualmente vale una fortuna. En poco tiempo pasó de estar completamente vacío a estar totalmente ocupado. Tienes que saber lo que haces. Tienes que confiar en ti y saber que haces lo correcto. Alcanzarás el mayor de los éxitos si vas contra la corriente. Muchas personas contratan consultores y les pagan demasiado, lo cual es una pérdida de tiempo y dinero, pues cuando regresan con el informe, el negocio ya ha caducado, o alguien se ha adelantado. Y de todos modos, no deberías estar en un negocio en el que necesites depender de consultores. Conoce tu negocio de arriba a abajo, consigue toda la información, pide opiniones y luego actúa según tus instintos. Todos los tenemos, pero lo importante es saber cómo utilizarlos. Puedes tener los mejores títulos académicos, pero si no utilizas tus instintos, tendrás dificultades para llegar a la cima y mantenerte en ella. Muchas personas han dejado de confiar en el instinto, suprimiendo así este sentido innato. Nadie puede explicar con exactitud cómo funcionan y por qué. A veces tenemos un presentimiento sobre lo que debemos hacer o no, aunque no podamos detectar las razones exactas. Los hombres de negocios más exitosos saben que tienen buenos instintos y confían en ellos para tomar decisiones brillantes, aunque no sepan cómo funcionan. Los científicos creen que nuestro cerebro recibe y percibe los patrones de nuestras actividades cotidianas. Luego, cuando nos enfrentamos a una nueva situación, podemos predecir el resultado porque anteriormente nos hemos enfrentado a patrones similares. Me he acostumbrado tanto a hacer negocios, que soy perfectamente consciente de cada matiz en todas las etapas del negocio. Sé cuando alguien aplaza las cosas, no está comprometido, me hace perder el tiempo. Sé cuando alguien miente y puedo percibir las señales que me avisan que el negocio tiene algo malo porque es demasiado bueno para ser cierto. Sé cuando mi oponente es débil y cuando debo arrasar con él. Los científicos también dicen que hay unas células nerviosas en las vísceras que están conectadas con la parte intuitiva del cerebro. Cuando algo está bien o mal, lo siento en mis vísceras. Por ejemplo, pocos segundos después de conocer a Mark Burnett, el creador de The Apprentice, me dio una muy buena impresión y concluí que me sentiría cómodo trabajando a su lado. De alguna manera supe que era totalmente confiable, tanto a nivel personal como profesional. Llegué a un acuerdo con él ese mismo día, sin otra cosa que una sensación instintiva y un fuerte apretón de manos. Por otra parte, he conocido a personas que no me agradan, aunque no sepa exactamente por qué. La experiencia me ha enseñado a confiar en mis instintos y a cuidarme de ellas. Un día recibí una llamada de CBS. Querían utilizar la pista de patinaje Wallman, un maravilloso lugar que construí y que administro en Central Park. Querían filmar el final de Survivor en vivo y en directo desde allí. No estaba seguro de que fuera una buena idea porque podía llover. ¿Qué haría? Si llovía, quedaría como un imbécil. Mi cabello se vería desastroso, pero los televidentes podrían ver al menos que era un espectáculo real.
Hace poco, un importante periódico publicó un artículo sobre mí que decía: Trump es brillante, es maravilloso, es increíble, pero su peluca es terrible. Decía que yo tenía una peluca. Piensen en esto. Un periódico importante me había dedicado un artículo fabuloso, salvo por el hecho de afirmar que yo tenía una peluca. ¡Qué forma tan terrible de arruinar un artículo que hubiera podido ser maravilloso! No pude enviárselo a nadie. Acepté, y el final del programa Survivor se realizó en la pista de patinaje Woolman. Mark Burnett estaba allí. Yo sabía que él había creado ese programa. Nos conocimos, hablamos y fue algo increíble. Desde el primer instante sentí respeto por él. Construyeron una selva desde la cual se divisaba Manhattan. El escenario era muy hermoso e hicieron un gran trabajo. Mark Burnett me dijo: Donald, señor Trump, me gustaría reunirme con usted. Tengo una idea. ¿Cuál es? Le pregunté. Quiero hacer un programa con usted. Todos quieren hacer un programa conmigo, respondí. Había otros productores que querían que yo participara en uno de esos programas reality, basados en la realidad, en los que la cámara siempre sigue a los participantes. Eso no funcionaría. No puedo trabajar mientras las cámaras me están filmando, así que rechacé muchas ofertas de casi todas las cadenas televisivas. Al día siguiente, Burnett fue a mi oficina y me habló sobre el programa. Me explicó el formato de The Apprentice y le dije: eso está bien porque no lo haces por mí sino por los chicos. Tengo una sala de juntas. Grito y despotrico como un lunático, y mientras más loco esté, mayor será la audiencia. De acuerdo, me gusta la idea. Nos dimos un apretón de manos y eso fue todo. Hicimos una sociedad a partes iguales. Mi agente, uno de los más grandes de Hollywood, me llamó y me dijo: supe que aceptaste realizar un programa llamado The Apprentice. No quiero que lo hagas. Ningún reality en la historia de la televisión ha tenido un horario de máxima audiencia. Le respondí: tienes razón, pero hay un problema, ya llegué a un acuerdo. Yo ya había aceptado y mi agente me estaba diciendo que era un error. Tu palabra es sagrada. Hay otra cosa muy importante: cuando le das la mano a alguien o llegas a un acuerdo, tienes que seguir adelante. Darle la mano a alguien significa que has hecho un negocio y que estás dando tu palabra. Si te retiras después de haber dado la mano en un negocio, la gente nunca volverá a confiar en ti. Esto no le importó a mi agente, quien me dijo: no quiero que lo hagas. Y llamó a Mark Burnett para decirle que el negocio estaba cancelado. Mark me llamó y me dijo: tu agente me llamó para cancelar The Apprentice. Le respondí: ya nos dimos la mano y no sé si vaya a resultar o no. Mi agente me dijo que el 98% de los programas televisivos fracasan, y yo no sabía eso antes de cerrar el negocio. Tampoco sabía que ningún programa de reality, basado en la realidad, había sido emitido en un horario de máxima audiencia. Acepté sin saber muy bien por qué, pero algo me dijo que Mark era una buena persona y que todo saldría bien. Decidí continuar porque ya le había dado la mano. Posteriormente, cuando anunciamos The Apprentice, NBC y todas las cadenas televisivas comenzaron a disputárselo. Se lo adjudicamos a ABC, pero Michael Eisner trató de superar la oferta realizada por sus ejecutivos, así que lo rechazamos y optamos por NBC, liderada por Jeff Zucker, una persona maravillosa, que estaba encantado con el programa. Ocupó el número 10 durante la primera semana, lo que era algo increíble. Luego subió al número 8, después al 5, y posteriormente al 3. Finalmente, se convirtió en el programa número 1 de la televisión, y el final, que alcanzó asombrosos niveles de audiencia, fue con gran ventaja el programa más visto de la semana a pesar de que la competencia era fuerte. De un momento a otro me convertí en una estrella de la televisión. ¿Pueden creerlo? Un promotor inmobiliario como yo convertido en una estrella. Nunca olvidaré cuando fui a ver los adelantos en el Lincoln Center. Todas las cadenas tienen algo que llaman adelantos televisivos, donde anuncian y exhiben la programación de la próxima temporada. Había grandes estrellas como Whoopi Goldberg, Rob Lowe y muchos otros. No solo mi programa llegó al primer lugar, sino que a excepción de The Apprentice, todos los nuevos programas de NBC salieron del aire. Recibí una llamada de mi agente cuando mi programa alcanzó el primer lugar. Me dijo: felicitaciones, Donald. Has llegado al número 1. Me gustaría hablar contigo de qué. Le pregunté.
Bueno, creo que tengo derecho a una comisión, me dijo. ¿Pueden creer el descaro? Le dije. ¿Sí? Estabas opuesto a que lo hiciera. Lo sé, pero no es que estuviera totalmente opuesto. ¿Cuánto crees que debe ser tu comisión? Creo que $3 millones sería una cifra razonable, me dijo. Joure Fired. Estás despedido. Le respondí. Algunas cosas funcionan porque no sabes que son imposibles. Cuando NBC aceptó realizar The Apprentice, pocas personas creían que tendría éxito. No creían que tuviera una segunda temporada. Yo fui el único tonto en creer que podía funcionar porque no sabía nada acerca de la televisión. El día de mi cumpleaños, a las 6:30 am, recibí una llamada de Bob Rigott, una persona increíble y director general de NBC. Donald, llamo para desearte un feliz cumpleaños. No podía creerlo. Y a las 7 de la mañana me llamó Jeff Zucker, quien tuvo el valor de lanzar The Apprentice. Donald, quiero desearte un feliz cumpleaños, me dijo. ¿Quién era? Preguntó mi esposa Melania. Unas personas de NBC para desearme un feliz cumpleaños, le respondí. Feliz cumpleaños, querido. Me dijo Melania. ¿Pueden creerlo? Las jefes de la NBC deseándome un feliz cumpleaños antes de las 7 de la mañana. Poco después, cuando el programa Friends estaba en su última temporada y sería sustituido por The Apprentice, Zucker, quien actualmente es el presidente ejecutivo de NBC Universal, habló frente a una audiencia numerosa y dijo algo que nunca olvidaré. Es probable que Donald Trump no tenga el cabello como el de Jennifer Aniston, pero tiene una gran audiencia. No me importó que hiciera una broma sobre mi cabello porque todo el mundo lo hace. En esa época, yo no tenía agente ni contrato, pero tenía un programa completamente exitoso. NBC estaba realmente interesada en hacer un nuevo negocio. Tenía que defenderme por mis propios medios y sabía que tenía el as bajo la manga, a pesar de que no tenía experiencia en la televisión. Leí un artículo en el New York Post, que decía que todos los actores de Friends habían recibido $2 millones por programa. Eran 6 actores y todos se unieron, lo cual fue muy acertado. Cada uno recibió $2 millones por programa. NBC me dijo, queremos extenderte el contrato por 3 años. Decidí ser duro y pensé, esto será divertido. No hay que ser un genio para saber que si tu programa es el número 1, tienes agarrada a la empresa, ya sabes por dónde. Les dije, quiero una suma parecida a la de Friends. Y le di un puño a la mesa fingiendo estar alterado. Recuerden que los de NBC eran amigos míos y dijeron, creo que podemos llegar a un acuerdo. Pensaban que yo quería $2 millones por episodio, al igual que las estrellas de Friends. Les dije, no. Ustedes no están entendiendo. Ellos son 6 y yo soy 1. Por lo tanto, quiero $12 millones por programa. Se preocuparon un poco por mi petición, pero llegamos a un acuerdo, por mucho menos dinero, y todos quedamos felices. Las cosas han funcionado muy bien para todos y ha sido un gran éxito. Se trata de un programa que se suponía que no iba a funcionar, pero lo hizo. Funcionó porque asumí un riesgo y seguí mis instintos. Tienes que arriesgarte. Si crees que tienes los ingredientes necesarios, arriésgate, porque lograrás los mayores éxitos si vas contra la corriente y corres riesgos. El personal de NBC sí ha sido fantástico. Mark Burnett es fantástico y Donald Trump no está nada mal. Seguir tus instintos es algo que requiere un poco de práctica, pero primero debes sincronizarte con ellos. Los instintos son parte de todas las situaciones realmente importantes para ti, y sincronizarte con ellos es algo que exige una gran concentración, así como lo hace el esquiador que desciende por una pendiente abrupta, o como un contador que intenta aprobar el examen para ser un CPA. En estas situaciones de lo haces o te mueres, no hay tiempo suficiente para ser 100% lógicos. Cuando el tiempo es corto y hay muchas cosas en juego, tienes que seguir tus instintos. La mezcla de lógica e instintos genera las mejores decisiones. Cuando yo estaba comprando el edificio 40 Wall Street, prácticamente todas las personas me recomendaban que lo convirtiera en un edificio residencial, pero yo no estaba de acuerdo. Mi instinto me decía que era un gran sector para los negocios, así que confié en mi instinto y actualmente el edificio alberga muchos negocios prósperos. Ha sido un negocio lucrativo.
Cuando empecé a construir campos de golf, mi instinto me decía que era una buena decisión de negocios. Sabía que si combinaba mi pasión por el golf con mi conocimiento de los bienes inmobiliarios, tendría éxito. Contraté a los mejores diseñadores de campos de golf que había en el mundo y trabajé con ellos durante muchas horas. Los resultados han sido espectaculares porque combiné el instinto con la lógica. Pero tal vez lo más importante de todo fue haber encontrado los mejores sitios. Practica el arte de escuchar tus instintos. Juega con esta destreza y ensáyala en decisiones que no sean muy importantes. Aprende a confiar y tendrás una verdadera fortaleza en los negocios y en tu vida personal. Utilízala para escoger con quién sales y cuál niñera eliges para cuidar a tus hijos, pues son decisiones realmente importantes. Hay muchas cosas ocultas que no podemos entender por medio de la lógica, pero que de algún modo sabemos que están ahí. Tenemos un sentimiento difuso que no podemos explicar. Este sentimiento es de por sí información suficiente para tomar nota de él y considerarlo. Te puedes dar cuenta de si una sensación es buena o mala. Si tienes una buena sensación acerca de algo, hazlo. Si la sensación es mala, actúa con cautela. Los instintos están para guiarte. Utilízalos. Cuando la acción es mejor que la información. Andy Grove, quien fue presidente ejecutivo de Intel, dijo una vez: indaga profundo en la información y luego confía en tus instintos. Creo que esto describe muy bien mi posición con respecto a la toma de decisiones. Indago tanto como puedo en las cifras y hechos de una situación difícil. Utilizo la lógica y la razón para interpretar la información. Elaboro cálculos estructurados a partir de la experiencia y del historial, y luego actúo según mis instintos. Si necesito esperar algunos días para obtener más información, sopeso el precio de esperar contra el beneficio de una mayor información. Si tengo que actuar de inmediato para conseguir ganancias significativas, lo hago. Y si no me importa mucho esperar algunos días para obtener más resultados, simplemente espero. El momento oportuno lo es todo. El instinto tiene que ver mucho con el momento oportuno. Tienes que ser paciente y esperar a que tus instintos te digan cuál es el mejor momento para dar el siguiente paso. Algunas veces pienso durante varios meses o años en comprar una propiedad o en utilizar un estilo arquitectónico determinado, pero no lo hago. Y repentinamente, tengo la sensación de que es tiempo de hacerlo. Cuando comienzo a investigar, generalmente descubro que todo ha cambiado, que hay una nueva oportunidad que no había anteriormente. El instinto me avisa sobre la oportunidad, y si es posible, actúo rápidamente para que sea una realidad. He esperado muchos años para que algunas cosas sucedan. Y esperar puede ser muy difícil, especialmente para alguien como yo, que es impaciente y quiere hacer las cosas en un tiempo récord. Para tomar decisiones realmente buenas, tienes que aprender a esperar hasta que llegue el momento oportuno. Esto es especialmente válido para las negociaciones. Soy muy cuidadoso en no actuar con demasiada rapidez, especialmente si es un negocio que realmente quiero cerrar. Nunca muestro mis cartas. Actúo como si no estuviera muy seguro de querer el negocio. Esto hace que mis oponentes se esfuercen más por hacerlo, y me lo entregan prácticamente en las manos. Esto también me da tiempo para pensar en opciones creativas que pueden ayudarme a cerrar un mejor negocio que si lo cierro de inmediato. Podría negociar la paz en el Medio Oriente, algo que muy pocas personas pueden hacer. Soy un fanático del tenis y he notado que los mejores jugadores no siempre son los más fuertes, rápidos o los más agresivos. Ante todo, los mejores jugadores saben aprovechar los momentos más oportunos. Es algo que tiene mucho que ver con el aplomo y los instintos perfeccionados. Roger Federer y Pete Sampras, los dos mejores jugadores de la historia, obviamente tienen muchas capacidades, pero también saben que deben aprovechar los momentos oportunos que se les presentan. Los que tienen esta cualidad son casi invencibles, y cuando la pierden, comienzan a decaer rápidamente. También he notado que los comediantes más divertidos son exitosos porque aprovechan cada momento oportuno que aparece en su rutina. Los mejores hacen pausas de fracciones de segundo en el momento justo, para que el público se desternille de la risa. Nacieron con eso, pero es algo que también puede ser desarrollado, así sea en menor grado. Una vez quería invertir en una propiedad muy grande, pero había algo que siempre me impedía dar el paso final.
Cada vez que lo intentaba, algo me impedía cerrar el trato, así que lo dejé en remojo, esperando el momento oportuno para intentar de nuevo. Meses después, la propiedad sufrió daños considerables debido a una gran tormenta. Todo parecía estar bien, y mientras que mi instinto me decía no, mi lógica me decía sí. Si le hubiera hecho caso solo a la lógica y hubiera seguido adelante sin tener en cuenta mis instintos, habría perdido mucho dinero. Posteriormente compré la propiedad a un precio más favorable, pero esa vez mis instintos me impidieron cometer un error costoso. Escucha siempre tus instintos. Tenía los ojos puestos en el edificio de 40 Wall Street muchos años antes de comprarlo. No permití que nadie supiera que yo estaba interesado en él. A comienzos de los 90, mis problemas estaban quedando atrás, y comprar la mencionada propiedad fue uno de los primeros negocios grandes que hice para recuperarme. Estuve interesado en ese hermoso edificio histórico durante mucho tiempo, pero no era el momento oportuno para dar el paso necesario. Con el transcurso del tiempo, mi situación mejoró y lo compré. Gané mucho dinero luego de observar, esperar y actuar cuando mis instintos me dijeron que era el momento oportuno, y además tuve la oportunidad de conocer a la familia Inneberg, unas personas brillantes y maravillosas de Alemania, con quienes tengo una amistad increíble. Puedes conseguir amigos haciendo negocios, este es un beneficio adicional maravilloso. Que tú sepas de una oportunidad prometedora no significa automáticamente que debes ir tras ella. Saber cuáles negocios perseguir es algo muy truculento. Puedes tener todas las señas de que será un buen negocio, pero eso no es suficiente. Tienes que dejar que madure en tu mente y que se arraigue en tu corazón. Luego vendrá el momento en que sabrás con toda certeza que es tu oportunidad. Trabájala, préstale atención, y cuando llegue el momento, no pierdas un segundo en ir tras lo que quieres. En eso consiste el momento oportuno. Si tomas decisiones, tienes que utilizar todas tus capacidades, tu cerebro, tus instintos y tus poderes analíticos. Mi consejo es que sigas tus instintos y actúes con cautela. Consigue toda la información posible, pues si los demás van en una dirección debe ser por algo. Créeme, cuando descubras algo bueno que los demás no saben, como 40 Wall Street, si vas contra la corriente y recibes un rascacielos de 1,3 millones de pies cuadrados por menos que nada, es algo maravilloso. Me encanta eso. Pero debes tener mucho cuidado porque algunas veces puedes tener problemas, y muy grandes. ¿Qué nos dice Sanker? Cuando comencé con The Learning Annex, utilicé mis instintos y lo sigo haciendo para elegir muchos temas y conferencistas que presentamos. En mi trabajo, tengo que reconocer el talento antes de que otra persona lo haga. No puedes escuchar las opiniones ajenas. Tienes que pensar de forma independiente o nunca serás realmente bueno en lo que haces. Lo mismo se aplica para los productores de cine y televisión. Ellos tienen que saber lo que la gente quiere ver antes de que otra persona lo detecte. Si haces lo mismo que los demás y no tienes las agallas para ser diferente, solo conseguirás un éxito mediocre, aunque es más probable que fracases. Así que atrévete a ser diferente. Atrévete a ser único y atrévete a correr el riesgo en lo desconocido. En el año 1980 fui una de las primeras personas en volar con el fenomenal Tony Robbins, el gurú de la motivación. Hice todo lo posible para promoverlo porque tenía la firme convicción de que estaba en algo y que iba a ser muy grande. Tony fue uno de mis mayores descubrimientos. Aprendí mucho de él para superar el miedo y pasar a un nivel de desempeño mucho más alto. Me hizo pensar de un modo muy diferente. Sus enseñanzas e inspiración me dieron las agallas para buscar a alguien tan grande como Donald Trump. Le doy muchos méritos a Tony por ayudarme a descubrir mi pasión en el negocio y en mis relaciones. Pueden verlo en una de mis conferencias sobre riqueza o en uno de sus eventos. Es una persona que te cambia la vida. Visiten su página web www.tonyrobbins.com. En el año 1981, tuve la oportunidad de ver a Deepak Chopra, el cofundador del Centro Chopra para el Bienestar, cuando habló frente a un pequeño grupo de 30 personas en Nueva York. Nadie lo conocía, pero inmediatamente yo supe que sería muy exitoso. No sé por qué, pero tuve un presentimiento fuerte con él. De hecho, se convirtió en uno de los médicos de cuerpo y mente más conocidos y exitosos de la actualidad. Aunque muchas personas ignoran esta herramienta, sus instintos creo que todos la tenemos.
En realidad es una respuesta inteligente a situaciones que hemos vivido anteriormente. Mientras más experiencia tengamos, mejor utilizaremos nuestros instintos. Es como el jugador profesional de póker que evalúa la situación y decide su próxima jugada tras mirar rápidamente sus cartas y las caras de sus rivales. Tenemos un presentimiento instintivo de lo que debemos hacer o no, aunque no podamos explicar las causas de su origen. The Learning Annex llevaba más de 20 años funcionando en el año 2001, pero yo ya no era su propietario. Era un negocio con tradición, comencé a pensar en él y sentí que tenía un enorme potencial sin explotar. En algunas ocasiones ves un negocio y sabes instintivamente que puedes llevarlo a un nivel más alto. Confié en mis instintos, pero el problema era que su propietario quería más dinero del que yo tenía. Intenté conseguir dinero para comprarlo, pero los bancos y los prestamistas privados no estaban interesados. Confié en mis instintos y le dije a mi esposa: cariño, tengo que hacerlo. Ella vio que yo tenía la pasión necesaria y que nada me iba a detener, así que confío en mis instintos. Obtuve una segunda hipoteca por nuestra casa, saqué el máximo de dinero de mis tarjetas de crédito, y supliqué y pedí prestado a mis amigos y familiares. Sin embargo, no reuní lo suficiente y me fui a la costa oeste a hablar con el propietario de The Learning Annex. Lo convencí de que recibiera una promesa de compra que se haría efectiva en un año. 6 años después, todos pueden ver los resultados. The Learning Annex ha estado en la lista de las 500 compañías de mayor crecimiento de la revista Incorporated. Mi apuesta fue exitosa. Mis instintos me indicaron el camino. Cuando compré de nuevo The Learning Annex, ofrecí muchas clases de bienes inmobiliarios y cómo hacer dinero. Comencé a notar que cada vez asistían más personas. Era lógico. Estudié en la secundaria, luego en la universidad y nadie me enseñó a ganar dinero. Este es un gran vacío de nuestro sistema educativo. Es una de las cosas más necesarias en la vida, y sin embargo, nuestras escuelas no la enseñan. Cada vez tenía más estudiantes, y tras observar que el número crecía, reuní a mi equipo y les dije: vamos a realizar una serie de conferencias con este tipo de clases y a conseguir los mejores cerebros para que les enseñen a los estudiantes cómo hacerse ricos. Nadie había hecho esto. Mis instintos me decían que tendríamos un gran éxito si hacíamos las cosas bien. Sin embargo, mis instintos estaban basados en los números que yo veía. Podría haber contratado consultores o hacer que mi firma de contabilidad hiciera un análisis, pero sabía que era el momento oportuno. Si eres bueno en lo que haces y analizas los números sin prejuicios, tus instintos trabajarán tiempo extra para ofrecerte las decisiones correctas. Y si no estás seguro, espera. Algunas veces tengo un presentimiento acerca de algo, así que me reúno con mi equipo y les pregunto lo que piensan. Lo que realmente hago es ver si sus instintos también les dicen que hay algo que no está bien. Y aunque no sepa con seguridad qué es lo que me molesta, siempre termino detectando el problema tras discutirlo durante algunos minutos. Mi vicepresidenta, Samantha del Canto, a veces viene en la mañana con el café en la mano y tras comentarme que está luchando con un problema, me pregunta: ¿qué te dicen tus instintos? Algunas veces entro a su oficina y le digo que tengo un mal presentimiento sobre el mercadeo o un nuevo conferencista, y ella me aconseja: Sanker, sigue tus instintos. Nos han llevado hasta aquí, no dejes de escucharlos, esa es la clave. Tienes que escucharlos. Nacimos con instintos naturales, pero nos han enseñado a no escucharlos. Eso es falso. Tu instinto es tu mejor amigo para tomar decisiones. Por supuesto que utilizo el análisis racional y reúno toda la información disponible antes de tomar una decisión importante. Pero me he acostumbrado tanto a utilizar mis instintos que solo quedo satisfecho cuando se complementan con mi razonamiento lógico. Puedes afinar tus instintos utilizándolos y jugando con ellos. Muchas personas utilizan datos e información. Eso está bien. Pero hay que escuchar los instintos. Teníamos un abogado que solo analizaba los datos. Era brillante, pero la educación le había matado el instinto y lo había dejado paralizado. Ya no es mi abogado, pues no pude trabajar más con él. Todo era análisis y más análisis. Me daba páginas y páginas sobre algún tema, pero cuando le hacía una pregunta tan simple como ¿qué piensas?, se quedaba mudo, como si fuera una pregunta absurda. Cuando hayas reunido toda la información relacionada con alguna decisión que debas tomar, date un descanso.
Haz algo que no tenga ninguna relación con el asunto, como tomar una siesta, mirar un programa de Seinfeld o correr en el parque. Dale a tu subconsciente una oportunidad para darle vueltas al asunto. Luego regresa a tu decisión. Será mucho más instintiva. Para resumir, desarrolla tus instintos básicos y actúa de acuerdo con ellos. Hacerlo te brindará los mayores éxitos. No hay nadie que lo sepa todo. Nadie sabe realmente qué nos deparará el futuro. Si conoces tu oficio, comenzarás a percibir las señales ocultas sobre eventos y personas. Aprenderás a leer entre líneas y a tener un sexto sentido. Afina esta destreza, utilízala con sabiduría y tendrás mucho éxito. Por supuesto que debes estudiar todos los aspectos de una situación y analizarlos racionalmente antes de actuar. Y cuando sea hora de decidir, hazlo siguiendo tus instintos. Puntos clave. Debes tener muy buenos instintos para tomar buenas decisiones. Cuando obtienes experiencia, aprendes a seguir tus instintos. Cuando le des la mano a alguien, has cerrado un negocio, así que cumple con tu palabra. Seguir tus instintos requiere afinar todos los detalles relacionados con tu decisión. Utiliza tu instinto para perfeccionar el sentido del tiempo. Reúne toda la información posible y luego actúa siguiendo tus instintos.